Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Porque eres santo y omnipotente, quiero alabarte. Amén. Un feliz y bendecido sábado para cada uno de ustedes. Les damos una cordial bienvenida a aquellos que se unen a nosotros a través de los medios de comunicación, donde quiera que estén. Que el Señor les acompañe en este santo día del Señor y podamos gozarnos de el estudio de su palabra. Comenzamos hace 2 semanas atrás una serie que lleva por título El fundamento de nuestra fe está firme. ¿Se acuerdan de nuestro pasaje con que iniciamos esta serie allá en la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo? Pueden buscar el versículo conmigo. De Timoteo, capítulo 2 y versículo 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El fundamento de Dios está firme. Cuán firme cimiento ha puesto Dios a través de su santa palabra de amor. El movimiento adventista surge para proclamar el último mensaje de amor, de misericordia y de llamado de Dios a un mundo que está a punto de llegar a su fin. Y así Dios tiene a bien restaurar las verdades que son el fundamento firme de el verdadero pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Aprendimos también que para cada época de la historia, Dios ha tenido una verdad presente para esa generación. En cada momento de la historia. Y así en esta época final de la historia de este mundo, también Dios tiene una verdad presente que tiene que ser dada a los habitantes del mundo entero. En este librito
Primeros Escritos, la mensajera del Señor tiene lo siguiente que decir con respecto a la verdad presente. Dice así, página 63 de Primeros Escritos. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. ¿Cuántas verdades tiene la palabra de Dios? Muchas. ¿Y cómo son? Preciosas, así dice. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. Pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que, aunque son verdad, no son los temas que el pueblo necesita para esta época. No son temas que unen y unifican al rebaño y santifican el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Así que el enemigo no quiere que se le dé al pueblo, que los mensajeros le demos al pueblo lo que más necesita para esta época. Y hay muchos que predican de tantas cosas en la Biblia y todas son preciosas porque es palabra de Dios y toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Pero hay cosas que constituyen la verdad presente. Y eso es lo que el rebaño necesita. Y entonces menciona un ejemplo de lo que es la verdad presente. Dice, los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, el inicio del juicio de la obra de Cristo en el cielo. Los temas como los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, para establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro de este movimiento. Así que esos temas nos enseñan no solo nuestra historia, nuestro pasado, pero también dónde estamos ahora y nos da esperanza para el glorioso futuro que tenemos por delante. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros del Señor. Por eso, al iniciar este nuevo año, comenzamos repasando esos temas que para nosotros son preciosos, caros, especiales, lo que constituye la verdad presente. Y vamos a ir viendo en esta serie cada una de esas cosas que constituyen la verdad presente.
El sábado pasado vimos lo que es la purificación del santuario. Cómo el pueblo adventista pasó por un chasco porque no se conocía la verdad del santuario celestial, de la obra que Cristo realiza en el santuario. Y vimos la semana pasada en nuestro tema que el diablo se ha encargado, tal como lo decía la profecía de Daniel capítulo 8, de echar por tierra el santuario, de pisotearlo, de hacerlo a un lado. El santuario, el templo de Dios que está en el cielo, es el centro de operaciones para el plan de redención. Allí es donde se efectúa tu redención y la mía. Allí es donde Cristo oficia por nosotros, desde que Él ascendió al cielo. Así como el santuario terrenal, el que Dios mandó a construir a Moisés al pie del monte Sinaí, así como ese santuario, ese tabernáculo, era el centro de el plan de redención para el pueblo de Israel. Allí tenían que venir a confesar sus pecados, allí tenían que venir a ofrecer la ofrenda por el pecado. Allí el sacerdote llevaba la sangre dentro del lugar santo, frente al velo, y allí esparcía la sangre que era la paga por el pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y así el confesante, es decir, el arrepentido que venía al santuario, después que había confesado sus pecados sobre ese animalito inocente que nada había hecho, el corderito, pero ahora sus pecados simbólicamente se pasaban al animalito, y el animalito tenía que ser muerto y su sangre tenía que ser rociada en el santuario. Y el sacerdote recogía la sangre del sacrificio y la llevaba dentro del santuario. Y así salpicaba la sangre diciendo: aquí está la sangre que paga por el pecado. Pero eso era un símbolo, aprendimos la semana pasada, que la sangre de animales no nos puede limpiar el pecado. Era solo un símbolo de la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Bueno, justamente esa verdad del santuario y de la obra de Cristo en el santuario celestial fue la que abrió la comprensión a una cantidad de otras verdades que habían sido alteradas, que habían sido hechas a un lado, que habían sido pisoteadas desde que entró la apostasía al mundo cristiano. Al principio, la iglesia cristiana, todos entendían que Cristo había ascendido al cielo. Los apóstoles lo habían visto subir al cielo. ¿Y qué estaba haciendo allá? Fue a interceder por nosotros en el santuario celestial. El apóstol Pedro, el día de Pentecostés, es decir, tan solo 10 días después de que Cristo había ascendido al cielo, proclama en ese sermón de Pentecostés ante todo el pueblo reunido: ese Jesús a quienes ustedes mataron y crucificaron, resucitó de los muertos, ha ascendido al cielo y se presenta ahora por nosotros ante el Padre para interceder y ofrecer su sangre por nosotros. Por eso, dijo Pedro, se rasgó el
velo del templo de arriba abajo. Ya no hace falta más sacrificios. Ahora Cristo con su sacrificio intercede por nosotros. Pero hermanos, esa verdad que era tan palpable para los apóstoles y para los creyentes en el primer siglo de la era cristiana, con el tiempo fue pisoteada, fue echada a un lado. Y los hombres comenzaron a venir ante seres humanos para pedir que les perdonaran los pecados. Y comenzaron a confiar en un sacrificio que se hacía diariamente para el perdón de los pecados, que se llamaba el sacrificio de la misa. Y en la misa, seres humanos, sacerdotes, ofrecían otra vez el cuerpo de Cristo sobre el altar, diciendo: Cristo está siendo muerto por ustedes en este momento que se parte la hostia. Cristo está siendo sacrificado otra vez por ustedes. Y la gente tenía que venir y comulgar y comer la hostia y confesar sus pecados al sacerdote antes de comulgar, antes de tomar la hostia, para ser perdonados. Y esa verdad de que Cristo estaba ante el Padre intercediendo por nosotros quedó totalmente olvidada junto con el santuario que está en el cielo. Y la gente, en lugar de mirar por la fe a Cristo que perdona los pecados, venía a confesarlos ante un hombre y a participar del sacrificio de la misa para recibir el perdón de los pecados. Ustedes ven cuán importante fue la restauración de esa verdad. Y esa verdad es verdad presente. ¿Por qué? Porque así como el sumo sacerdote entraba una vez al año en el día de expiación, detrás del velo, una vez al año, para hacer la expiación de los pecados, así Cristo, nuestro sumo sacerdote, ya leímos estos textos la semana pasada en el libro de Hebreos, en la consumación de los siglos, según lo señalaba la profecía de Daniel 8:14, así Cristo iba a entrar detrás del velo en el lugar santísimo del santuario celestial a efectuar la limpieza completa de los pecados. Este fue nuestro tema de la semana pasada. Ahora, ese es el primer pilar de la verdad presente. La verdad de la obra de Cristo, nuestro sumo sacerdote. La purificación del santuario en el templo del cielo, donde Cristo ahora está en el lugar santísimo, detrás del velo, en el segundo compartimento del santuario celestial, del templo, donde está el trono de Dios intercediendo por nosotros, pero también realizando la obra de juicio. Los libros se abren y se determina en este juicio quiénes son dignos de vida eterna y quienes, aunque profesaron decir creer en Cristo, su vida no demostró que realmente tenían fe en Él para vencer y eliminar todo pecado de su vida. Y si en el registro del cielo hay pecados
no confesados y no perdonados, en el momento del juicio, ese nombre es borrado del libro de la vida. Pero aquellos que se mantuvieron leales a Cristo, viviendo por la fe y confiando en Él hasta el momento final de sus vidas, esas personas son declaradas limpias de todo pecado por la sangre de Cristo Jesús. Y así ese nombre no es borrado del libro de la vida, pero deben haber abandonado el pecado en su vida. El Señor Jesucristo dice estas palabras en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí está clarito. El que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida, al contrario, será vestido de vestiduras blancas. Y yo confesaré el nombre de Él delante de mi Padre y de los santos ángeles. Es decir, Cristo dice: yo soy su abogado, yo soy el que pagó la deuda. Y la prueba de esto es que Él no solamente creyó en mí, pero abandonó el pecado, venció, así como yo vencí, y por mi poder y mi fuerza, agarrándose de mí, salieron victoriosos del pecado. Recibirán vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Esa es la obra que Jesús está haciendo ahora en el lugar santísimo. Y no solamente eso. Cada individuo que alguna vez profesó creer en Dios, su nombre es traído ante el juicio. Y los registros del cielo demuestran si esa persona realmente, esa profesión que hizo, yo creo en Dios, acepto a Cristo, si la vivieron o si solamente fue de labios para afuera. Fíjense, no somos salvos por lo que hacemos, somos salvos por lo que Cristo hizo. Pero nuestros hechos muestran si realmente hemos aceptado a Cristo, si es de verdad y no nomás de palabra. No somos salvos por lo que hacemos, pero somos juzgados por lo que hacemos. Leámoslo. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17. San Lucas, capítulo 17. El Señor Jesús dijo estas palabras. A ver, no lo encontré allí, creo que entonces es... Ok, hay muchos versículos que hablan de esto. Es el que dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre para pagar a cada uno según sea sus obras. Vamos a leer otro versículo, ya que no lo encontré allí en Lucas 17, pero vean, por ejemplo, Apocalipsis capítulo
20. Apocalipsis capítulo 20. Dice el versículo 12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí dice que cada uno va a ser juzgado según sus obras, por lo que está escrito en los libros. Así que aunque no nos salvamos por las obras, somos juzgados por las obras. Y uno dice, ¿pero por qué? Si la salvación no es por obra, ¿por qué somos juzgados por obra? Porque las obras demuestran la fe. Miren lo que dijo Santiago en su libro que lleva su nombre, Santiago, en el capítulo 2. Dice en el versículo 20: ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe sin obras es ¿qué? Muerte. ¿Qué? ¿Y algo que está muerto existe? No, no hay fe sin obras. La fe sin obras no existe, está muerta. Sigue diciendo: dice allí mismo, en el mismo pasaje, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Dice el versículo, ese era el versículo 22, dice el versículo 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 18, alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Fíjense, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo la voy a mostrar? Si yo le digo a alguien, yo tengo fe, yo creo, yo amo a Dios, esas son palabras, pero ¿cómo se lo demuestro? ¿Puedo mostrar mi fe aparte de decirlo? ¿Cómo lo demuestro? Sin obras es imposible, pero mi fe se muestra con mis obras. Entonces, por eso, en el juicio, Dios nos juzga por las obras, porque las obras demuestran nuestra fe. Bueno, habiendo dicho eso, todavía en esta serie de temas vamos a tener un tema específico de verdad presente que muestra la relación entre la fe y las obras, entre guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, porque ese es uno de los pilares del mensaje adventista, de la verdad presente, la relación entre los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
Así que a eso le vamos a dedicar un estudio completo, pero en este momento lo estoy mencionando en realidad y en relación con el juicio. Porque la pregunta es, bueno, si Cristo va a juzgar, pero si ya creímos en Él, ¿por qué entonces tenemos que ser juzgados? ¿No nos salvamos por la fe? Si ya creímos, somos salvos. Y hay muchos que creen así. Este miércoles en mi programa de los miércoles que yo tengo de La Biblia te responde, ¿verdad? ¿Cuántos ven el programa de preguntas y respuestas? A ver, casi la mayoría de ustedes. Bueno, alguien preguntó justamente, y la pregunta fue, bueno, ¿cómo es eso de que vamos a hacer, si somos salvos por fe, entonces, ¿para qué son las obras? Y si no nos salvamos por las obras, entonces ¿por qué insisten tanto en las obras? ¿Cómo somos salvos realmente? ¿O por fe o por obras? Y aquí estamos viendo la relación entre los mandamientos de Dios, la obediencia y la fe. Uno es el resultado del otro. Los mandamientos los guardamos como resultado de la fe que tenemos. ¿Ok? Como ven, ya vamos a estudiar este tema más a fondo. Pero hoy vamos a ver el segundo pilar de la verdad presente. Y ese segundo pilar es la comprensión de lo que son los mensajes del primero, segundo y tercer ángel o ángeles. El mensaje de los tres ángeles. Cuando el pueblo adventista comprendió por qué fue que Jesús no había venido ese 22 de octubre de 1844, cuando lo esperaban, pues entendieron la verdad del santuario y eso ayudó para explicar el chasco y para entender lo que Cristo estaba haciendo en el cielo. Pero entonces tienen una obligación de proclamar: la profecía sí se cumplió, tal como el profeta Daniel había dicho, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Y al comprender lo que era la purificación del santuario, el juicio, pues comprendieron que había llegado el momento en que en el cielo se estaba realizando el juicio. Este tema ya lo habían comprendido cuando se proclamó el mensaje en el mundo entero. La hora del juicio de Dios ha llegado. Y el movimiento adventista estaba consciente de que estaban proclamando la hora, la fecha del juicio de Dios. Esa fue nuestra lectura bíblica en esta hora. Y vamos de vuelta a esta lectura bíblica. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice así: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fíjense que ese ángel
que va volando por en medio del cielo, trae el Evangelio eterno. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación a través de Cristo Jesús. Pero ese Evangelio eterno se hace una verdad presente desde ese momento en adelante por lo que sigue. No solamente trae un mensaje para proclamarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿correcto? Él no quiere que ninguno perezca. Por eso el Evangelio tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ya Cristo lo había ordenado antes de ascender al cielo. Les dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizados será salvo, mas el que no creyere será condenado. O también en Mateo 28, versículo 19, Jesús dijo, Mateo 28, 19, y les dijo: id. Ok, vamos a buscarlo nosotros ya que no está en la pantalla. Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id. Ya ven que está fallando un poquito la proyección. Por tanto, id. Esa fue la orden de Cristo. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y versículo 20, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Ok? La orden de Cristo fue: id y predicad. O San Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Marcos 16, versículo 15 y 16 dice: y les dijo, Marcos 16, versículo 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere, versículo 16, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Ok, la orden de Jesús fue ir y predicar ese Evangelio a toda criatura. Pero el que no cree va a ser ¿qué? Condenado. Y el que cree va a ser ¿qué? Salvo. Fíjense que ahí se divide la humanidad entre el que cree y el que no cree. Los que van a ser salvos y los que se van a condenar. Pero ¿qué significa creer? Es tener fe. Pero la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. ¿Ven cómo todo está relacionado? Entonces yo no puedo decir yo creo. Ah, ya me predicaron el Evangelio. Sí, yo creo. Pero mi vida no demuestra mi fe en Dios. Porque creer en Él es aceptarle como Señor. Es obedecerle. Es ser su hijo y hacer su voluntad. Eso es lo que es creer. Por eso hay un juicio. Y ahora volviendo a nuestro pasaje, si bien la orden es a toda nación, tribu, lengua y pueblo, prediquen el Evangelio.
Y ahí Juan vio a ese ángel, Apocalipsis 14:6, que volaba por en medio del cielo y tenía el evangelio eterno para proclamarlo a todos los moradores de la tierra. Pero usted me dice, pero eso no es verdad presente, eso desde que Cristo ascendió al cielo, Él dio la orden de irlo a predicar. Ah, pero miren el versículo 7. ¿Qué decía ese ángel que traía el evangelio eterno? Apocalipsis 14:7. ¿Qué decía ese ángel? Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Fíjense, ese ángel que trae el evangelio eterno llama a todos los moradores de la tierra a que teman a Dios. Temer significa respetarle, reverenciarle, obedecerle, guardar sus mandamientos, darle gloria con nuestra vida. Yo no puedo decir que yo acepto el evangelio y temo a Dios si no le doy gloria a Dios con mi vida. Entonces, la razón por la cual este mensaje se hace verdad presente y se hace urgente es porque ahora sí llegó la hora de su juicio. Es decir, si va a haber personas que se van a salvar y otras que se van a condenar, tiene que haber un juicio para determinar quiénes se salvan y quiénes se condenan. Y la Biblia anuncia a lo largo de todas las Escrituras que viene el gran día del juicio. Y el primer ángel anuncia: la hora de su juicio ha llegado. Pero ¿y de dónde sacamos la hora del juicio? Esa fue la comprensión de la profecía de los 2300 días que anunciaba la purificación del santuario. Y ya vimos la semana pasada, el santuario será purificado, tenía que ver con la obra del juicio. La purificación del santuario era como cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y sacaba todos los pecados que habían sido registrados en el santuario y limpiaba, purificaba el santuario y los llevaba afuera y quedaba limpio de todo pecado el santuario. Esa es la obra de Cristo en el lugar santísimo. Entonces, lo próximo que llegan a comprender los creyentes que por la fe siguieron a Jesús al lugar santísimo, dijeron: oh, llegó la hora del juicio de Dios. Y eso ya lo habían anunciado, solo que habían creído que el juicio ya iba a ser el juicio ejecutivo, es decir, que Cristo iba a venir a juzgar y a dar su recompensa a cada uno. Y por eso cuando anunciaron que el 22 de octubre de 1844 era el día del juicio, ellos creyeron que el juicio era ya el juicio ejecutivo, cuando el Señor le iba a pagar a cada uno. Pero antes de eso tenía que haber un juicio para determinar quiénes se salvan y quiénes se pierden. Si ustedes se fijan, vamos ahora a Apocalipsis capítulo 22. Cuando Jesús termine la obra del juicio en el santuario celestial, cuando cada caso haya sido fallado para vida o para muerte,
para condenación o para salvación, Jesús va a pronunciar estas palabras. Apocalipsis 22, versículo 11. Él va a decir: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, el que es justo, siga siendo justo. Pero el que es sucio, se quedó sucio para siempre. Porque ya al terminar el juicio en el cielo, Jesús se retira del santuario y ya no hay sangre expiatoria. Así como en el día de la purificación del santuario en el antiguo Israel, el día del Yom Kippur, o el día de la expiación, el que no había confesado sus pecados, y sus pecados no estaban en el santuario, trasladados al santuario, sino que él los cargaba sobre sí porque no los había depositado sobre la víctima, sobre el corderito. Ya esto lo explicamos. El pecador confesaba sus pecados poniendo sus manos arriba de la cabeza del corderito. Y entonces sus pecados, al confesarlos y arrepentirse de ellos, los descargaba sobre la víctima inocente. Ahora él quedaba libre, pero el pobre animalito estaba cargando el pecado. Y como la paga del pecado es la ¿qué? La muerte. Ahora el pobre animalito tenía que morir, y esa sangre se llevaba al santuario. Y allí se salpicaba frente a la ley de Dios que demandaba la muerte del pecador. El sacerdote decía: aquí está la sangre que paga por los pecados, aquí está la sangre. Y entonces salía afuera y le decía al pecador que estaba esperando a que el sacerdote saliera, le decía: ya ofrecí la sangre, ya quedó saldada tu cuenta, ve en paz, vete y no peques más. Pero resulta que los pecados habían pasado del pecador al animalito, y del animalito en la sangre había un registro en el santuario, porque allá ensució el santuario. ¿Entienden ahora por qué el santuario tenía que ser purificado? Pero no era solamente por la sangre física, que obviamente si no se la limpiaba, se amontonaba y se ensuciaba el santuario. Por eso una vez al año se quitaba toda esa sangre seca y se limpiaba completamente. Pero realmente lo que ensuciaba el santuario era el pecado, exactamente. Vayan otra vez, y ya lo vimos la semana pasada, Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. Y dice el versículo 16. Levítico 16, 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. Así que el santuario tenía que ser purificado porque estaba contaminado con las impurezas de los hijos de Israel.
todas sus rebeliones y todos sus pecados. Es decir, todos los pecados que se los habían quitado ellos de encima y los habían depositado sobre el animalito. Ahora el animalito paga, pero la sangre es llevada al santuario. Y ahora había un registro del pecado en el santuario. Allá estaban y todos sabían. ¿Dónde están tus pecados que hiciste? En el santuario. Ya el sacerdote los llevó para allá adentro. Ya no los traigo yo. Pero una vez al año el sumo sacerdote limpiaba, purificaba el santuario. Y esa es la obra que está haciendo Cristo en el santuario celestial. Limpiando, purificando los pecados. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, Hechos capítulo 3, dice en el versículo 19, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien es cierto, de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Así que arrepiéntanse y conviértanse. Eso dice el versículo 19. Arrepentíos y convertíos. Todos sabemos lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer que hemos pecado y confesar nuestro pecado. Eso es arrepentirse. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará ¿qué? Misericordia. Pero no solamente dice que hay que convertirse, que hay que arrepentirse. También dice convertíos. ¿Y qué es la conversión? ¿Qué es? El cambio, exactamente. El nuevo nacimiento. La conversión es dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Cuando nos convertimos, ya no hacemos lo que estábamos haciendo. ¿Okay? La palabra conversión significa cambio de dirección. Cambio de dirección. Por ejemplo, en el ejército, cuando un batallón está marchando, van marchando hacia un lado. Y la orden es izquierda, 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 derecha, izquierda, 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 derecha, izquierda. ¡Atención! Conversión a la derecha. ¿Y qué tiene que hacer todo el batallón al mismo tiempo? Cuando le dicen conversión a la derecha. Si es a la derecha, es a este lado. Pone el pie detrás. Conversión a la derecha. Y ahora comienza a marchar hacia el otro lado. Izquierda, 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 derecha, izquierda. Conversión, o puede ser conversión a la izquierda. Si es conversión a la izquierda, es el pie izquierdo que se pone atrás y se da vuelta para allá también. Pero conversión significa una vuelta
de 180 grados. Es decir, si estás yendo para allá, conversión significa estar yendo hacia el lado contrario. Entonces, cuando Dios nos dice que nos arrepintamos, significa reconocer que estamos mal, reconocer que estamos en rebeldía contra Dios, reconocer que somos pecadores. Y convertidos significa dejar de hacer lo que estabas haciendo, dar la vuelta completa. Y si estabas yendo en contra de la voluntad de Dios, ahora te das la vuelta y vas a ir hacia la voluntad de Dios. Pero el pasaje dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Los pecados son perdonados en el momento en que los confesamos, pero no son borrados. Son borrados en el juicio. Porque acabamos de leer que los seres humanos vamos a ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Entonces, si vamos a ser juzgados por lo que está escrito en los libros, hay un registro donde están todos nuestros pecados, pero también donde está registrado que nos arrepentimos y que confesamos. Pero también está registrado si dimos la vuelta y dejamos de hacer aquello y comenzamos a hacer lo que a Dios le agrada, a obedecer. Todo eso está registrado en los libros. Queda un registro. ¿Ok? Ahora vean. El pecador acepta a Cristo y dice: sí, reconozco que soy pecador. Reconozco que estoy perdido. Me arrepiento de todo lo malo que hice. Quiero ser salvo. Acepto la sangre de Cristo para que cubra mis pecados. Hasta ahí está todo bien. Pero si yo por la fe le acepto, y si es verdad que me arrepentí y me convertí, lo que sigue de ahí en adelante va a demostrar si fue cierto que me arrepentí y si fue cierto que me convertí. ¿Entendemos? Yo lo puedo decir de labios, pero si no hay cambio, como dijo el hermano, en mi vida, los registros van a demostrar que fue puro de palabras, de diente para afuera, de labios, pero no hubo cambio. Eso muestra que no hubo arrepentimiento ni hubo conversión. Hay mucha gente que se arrepiente a última hora porque le da miedo. ¿Y si me muero y no confesé mis pecados y me voy al infierno? Y ahí sí los confiesan. Pero la pura verdad es que al arrepentimiento tiene que seguir el cambio en nuestra vida. Por eso, las obras es la base para ser juzgados. Y repito, y nosotros decimos: pero ¿y por qué nos va a juzgar Dios por las obras si no nos salvamos por las obras? Porque las obras demuestran nuestra fe. Demuestran si realmente creímos en el Señor, si realmente nos arrepentimos de corazón y abandonamos aquello malo que estábamos haciendo. Eso se va a demostrar con mi actuación desde el momento que me convierto en adelante. Ahora, cuando Jesús diga esas palabras en el cielo: consumado es, el que es justo siga siendo justo y el que es sucio se quedó sucio para siempre, ya no hay oportunidad más de arrepentirse. Es como cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a limpiar el santuario. La Biblia dice que para ese día
todos los israelitas, todos los miembros del pueblo de Dios, tenían que afligirse, confesar sus pecados, porque si les llegaba el día de expiación y sus pecados no estaban confesados, cuando el sumo sacerdote limpiaba el santuario, los pecados estaban sobre ellos y no eran limpios. Para que seamos limpios tenemos que trasladar nuestros pecados al santuario. Y cuando se limpia el santuario, quedamos limpios. Ahí es donde se borran nuestros pecados, en el juicio. Ahora vean qué interesante. Aquí en el mismo libro Primeros Escritos, en la página 279, dice así: vi ángeles que iban y venían de uno al otro lado del cielo. Subían y bajaban los ángeles. Y vi un ángel con un tintero de escribano en la cintura, que regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Esto que Elena de White vio es lo mismo que vio el profeta Ezequiel. Un varón vestido de lino que traía un tintero de escribano en su cintura y pasaba por en medio de Jerusalén y señalaba, marcaba a los siervos de Dios. Aquí Elena de White tuvo la misma visión. Sigue diciendo: vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos en el lugar santísimo, dejó caer el incensario y, alzando las manos, exclamó: consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, que siga inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Qué solemne. Ahora Jesús dice: consumado es, se acabó. El shop se cerró. El negocio, se cerraron las puertas. Y el negocio es la salvación de los seres humanos. Pero llega un día en que Jesús va a decir: ya hice todo lo que pude para salvar a todos los que pude, pero los que no quisieron, pues no quisieron. Ya no puedo hacer nada más. Les di oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad, y no quisieron. Padre, no hay nadie más a quien salvar. Cerremos el negocio. Consumado es. Y el que es justo, siga siendo justo, y el que es sucio, quédese sucio. Sigue diciendo: todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el lugar santísimo del santuario celestial, había proseguido el juicio de los justos muertos primero. Primero son juzgados los muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo en el día de expiación, y habiendo borrado sus pecados, ¿cuándo? En el día de expiación se borraban los pecados.
en el juicio, había recibido ahora su reino. ¿Cómo recibe Jesús su reino? Con todos los que quedaron escritos en los libros, porque todos los demás fueron borrados del libro. Pero los que están en el libro son los que son los súbditos del reino de Cristo. Estos son los que van a vivir conmigo para siempre y van a ser ciudadanos del reino celestial. Estos son los que van a heredar el reino de los cielos. Ahora Cristo recibe su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Y Jesús iba a reinar ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores. Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, la gente tuvo un freno. Pero cuando Jesús dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció ese freno. Y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Era imposible que fuesen derramadas las plagas finales mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús en el santuario celestial, a los santos les toca vivir en esta tierra sin intercesor. Ya no hay nadie en el lugar santísimo. Por eso Jesús dijo: el que es santo, siga siendo santo. Pero ya aprendieron no solo a arrepentirse, sino a abandonar el pecado, apartarse de él, y por nada harían algo en contra de la voluntad de Dios. Vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de la otra. Rodeado de la hueste angélica dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y lo maldecían. Otros acudían corriendo a donde estaba el pueblo de Dios en súplica que les enseñase cómo escapar de los juicios divinos. ¿Por qué? Porque cuando vengan las plagas, les van a caer a todos los que no quisieron arrepentirse y están condenados. Pero así como entre los egipcios cayeron las plagas, pero al pueblo de Israel no le cayeron las plagas, así los malos van a ver que a los justos no les afectan, no les salieron las úlceras en el cuerpo. Y el agua de ellos no es sangre, mientras que los demás tienen que estar bebiendo sangre. Ellos tienen agua fresca, etcétera, etcétera, las plagas. Y entonces ellos ven y van y dicen: díganos qué hicieron ustedes, ¿por qué a ustedes no les afectan las plagas? Pero los santos ya no tenían nada para ellos.
había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores. Se había ofrecido la última angustiosa oración. Se había soportado la última carga y se había dado el postrer aviso. La dulce voz de la misericordia ya no había de invitarlos. Cuando los santos y el cielo entero se interesaban por la salvación de los pecadores, estos no habían tenido interés por sí mismos. Se les ofreció escoger entre la vida y la muerte. Muchos querían la vida, pero no se esforzaron por obtenerla. No escogieron la vida. Y ya no había sangre expiatoria para purificar a los culpables. Ya no había Salvador compasivo que abogase por ellos y exclamase: Padre, Padre, perdona al pecador durante algún tiempo todavía. Todo el cielo se había unido a Jesús al oír las terribles palabras: hecho está, consumado es. El plan de salvación estaba cumplido. Se cerró el negocio. Pero muy pocos habían querido aceptar el plan de salvación. Y al callar la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron las palabras: demasiado tarde. Too late, demasiado tarde. Quienes habían menospreciado la palabra de Dios corrían azorados de un lado a otro, errantes de mar a mar, del norte al oriente, buscando quien les predicara la palabra de Dios. Dijo el ángel: no la hallarán. Hay hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Que no dieran por oír una palabra de aprobación de parte de Dios: te perdono. Pero no, han de seguir hambrientos y sedientos. Día tras día descuidaron la salvación, estimando en más las riquezas y placeres de esta tierra que los tesoros y alicientes del cielo. Rechazaron a Jesús, menospreciaron a su pueblo. Los sucios permanecerán sucios para siempre. Todo lo que nosotros estamos haciendo para predicar el Evangelio es para que las almas acepten al Señor. Todavía hay oportunidad, todavía Jesús está en el lugar santísimo. Todavía hay sangre expiatoria. Pero muchos no quieren oír, la mayoría no quieren. Y hay otros que escuchan y dicen: no, déjame cambiar este canal. Este hombre está hablando muy fuerte, me asusta. Pues ojalá te asustaras, porque lo que estamos viendo es lo que va a realmente suceder. Pero todavía tienes oportunidad de salvación. Pero tienes que querer, tienes que escoger la vida. Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían un espectáculo de terrible agonía, daban lástima. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos y los hijos acusaban a sus padres. Los hermanos a sus hermanas y las hermanas a sus hermanos. Por todas partes se oían llantos y gritos desgarradores como estos: tú me impidiste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta terrible hora. Tú tienes la culpa que yo no me salvé. La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenía diciendo: ¿por qué no
nos dijeron del juicio? ¿Por qué no nos advirtieron? No nos dijiste que el mundo iba a ser juzgado. Clamasteis paz, seguridad, tranquilos, todo está bien, para disipar nuestros temores. Nada nos enseñasteis acerca de esta hora, y a los que nos precavían contra ella los tildabais de fanáticos, de malignos, que querían arruinarnos. Pero vi que los ministros que no predicaron la verdad eran 10 veces, dice, no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran 10 veces mayores que lo de los miembros de sus iglesias que se perdieron. Yo no quiero estar en los huaraches, en los zapatos de ninguno de esos ministros que por no haber enseñado la verdad, no se preocupen, eso de los judíos, eso del sábado, no le hagan caso. Esos los quieren desviar a ustedes de la verdad. Pero hay una ley por la cual vamos a ser juzgados. Y esta ley dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. No le hagan caso, eso ya fue abolido. ¡Qué responsabilidad! Cristo dijo que el que enseña a los hombres a despreciar los mandamientos de Dios será despreciado del reino de los cielos. Pero el que los enseña y los guarda, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cómo podemos estar tan engañados los seres humanos y decir, no se preocupen de los mandamientos de Dios, que eso no cuenta? Cuando las palabras de Jesús son, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino ¿a qué? A cumplir. Y de cierto os digo que mientras duren el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley perecerá. Y si Jesús dijo esto, ¿cómo líderes religiosos pueden decirle a su pueblo, a la gente, a las ovejas que siguen a donde el pastor las guía? Guías ciegos conduciendo a otros ciegos, así dice la Biblia. Si un ciego conduce a otro ciego, los dos se van a ir al pozo. Por eso Dios nos llama a proclamar un mensaje. La hora del juicio ha llegado. Y fíjense que ese juicio tiene que ser antes que Cristo venga. Volvamos a Apocalipsis 22:11, que es lo que hemos visto en estos últimos minutos. Apocalipsis 22:11 son las palabras que Cristo va a decir cuando levanta las manos al cielo y dice, consumado es. Y todos los ángeles se quitan sus coronas y las ponen a los pies de Jesús. Cuando Jesús dije Apocalipsis 22:11, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo santifíquese, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Pero miren lo que sigue, el versículo 12 dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando Jesús dice, se acabó, el que es justo y el que es sucio se quedó sucio, todavía Él dice, he aquí yo vengo pronto. Todavía Jesús no ha venido, cuando ya ha dicho, se cerró el negocio. Hay muchos que no creen que va a haber oportunidad de salvación hasta cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo. Pero la puerta
La salvación se cierra antes que el Señor aparezca en las nubes del cielo. ¿Se acuerdan cómo fue en los días de Noé? Noé los invitó. Entren al barco, viene un diluvio, sálvense. Y la gente no quiso entrar. Y luego dice que Noé y su familia entraron en el arca y la puerta se cerró. Pero comenzó a llover de inmediato. ¿No? Pasaron todavía varios días y la gente se burlaba del viejo loco y decía, uy, allá metido con todos esos animales, qué tufo con el elefante ahí adentro. Se burlaban. Así terminan todos los que andan anunciando el fin del mundo, locos, desquiciados. Pero la puerta ya estaba cerrada. Les pregunto, si alguno, ya después que se cerró la puerta, hubiera querido entrar, ¿podía entrar? Lo mismo va a pasar cuando Jesús salga del santuario celestial. Lo que acabamos de leer. Ya cuando las plagas comiencen a caer es demasiado tarde. Ya no hay oportunidad porque la puerta está cerrada, la puerta de salvación. Por eso debemos decidirnos por el Señor ahora, cuando Él nos da la oportunidad, no despreciar la oportunidad que Él nos da. Entonces el primer ángel anuncia la hora del juicio de Dios. Vayamos de vuelta a Apocalipsis 14, versículo 7. Dice que ese primer ángel clamaba a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué más dice? Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Se dan cuenta ustedes que eso que dice el primer ángel está repitiendo lo que dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Porque el cuarto mandamiento dice que Dios hizo en 6 días el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y descansó el 7º día. Entonces, la adoración tiene que ver con adorar al Creador que hizo el cielo, la tierra y el mar. Por eso el mensaje del primer ángel incluye la verdad del Santo Sábado. ¿Qué representa ese ángel? Vamos a terminar de leer los versículos que siguen. El versículo 8 dice, Apocalipsis 14, 8. Otro ángel les guió, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ese segundo ángel anuncia que Babilonia ha caído, porque ha emborrachado, ha hecho beber a todo el mundo del vino de su fornicación. Este mensaje desenmascara lo que es Babilonia. Y Dios levanta un movimiento en esta tierra que desde 1844 en adelante comienza no solo a anunciar que la hora del juicio de Dios ya llegó y que ya comenzó, pero también señalando lo que es Babilonia, la madre de las rameras. Esta tarde vamos a hablar un poquito del mensaje del segundo ángel y cómo esa comprensión les lleva a ver
todo lo que es Babilonia, que ha engañado al mundo entero con las doctrinas falsas, y descubren azorados de que Babilonia es la iglesia que ha caído, y que ha caído porque ha engañado al mundo con las doctrinas falsas. Y entonces, ¿de dónde vino el domingo? Que todos en esa época guardaban el domingo. De Babilonia. Y ahí comienzan a investigar y comienzan a descubrir otras verdades que no conocían, que estaban practicando un error. El segundo ángel representa ese mensaje que continúa al primero. El primero anuncia la hora del juicio de Dios y llama a todos a adorar al Creador, guardando su santo sábado. Pero el mensaje del segundo ángel desenmascara el error de Babilonia. Y Babilonia es la madre y sus hijas. Esta tarde vamos a hablar de ese mensaje. Leamos el tercero ahora. Versículo 9. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre, jamás, por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca en sus frentes, o nadie que reciba la marca de su nombre. Y termina el mensaje del tercer ángel diciendo, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estos tres mensajes constituyen la última amonestación que tiene que ser dada al mundo entero, para que la gente pueda escoger servir a Dios y darle gloria, para que puedan salir del engaño de Babilonia, de las falsas doctrinas, y para que no adoren a la bestia. ¿Qué es la bestia? ¿Qué es su imagen? ¿Qué es su marca? ¿Y cuál es el número de su nombre? Ese va a ser el tema del próximo sábado. Y vamos a ver cómo este mensaje, que es el último, está candente hoy en día. Porque la marca de la bestia tiene que ver con el falso día de descanso, impuesto por ley. Por ley. Yo siempre me preguntaba, bueno, si la ley dominical va a ser impuesta en el mundo entero, según lo que dice Apocalipsis capítulo 13, que hacía que todos los moradores de la tierra se les pusiese una marca y que no pudieran comprar ni vender si no tuvieran la marca o el número de su nombre. ¿Y cómo todos los moradores de la tierra van a aceptar la marca de sumisión a la bestia, que es el falso día de descanso? Hay millones de musulmanes alrededor del mundo. Ahora, yo puedo entender por qué el catolicismo romano acepta el domingo, porque el Papa lo dice y ellos obedecen ciegamente
que dice el Papa por encima de lo que dice la palabra de Dios. Me cuesta más entender por qué el mundo protestante guarda el domingo, cuando dicen basarse en la palabra de Dios y no hay un solo pasaje en la Biblia que diga que hay que guardar el domingo. Pero dicen, no, nosotros seguimos la Biblia. A lo menos el católico romano es más consistente con su fe, porque el católico dice, yo soy católico y acepto al Papa como el representante de la tierra y lo que diga el Papa es lo que yo hago. Entonces, si ellos creen eso y que lo que dice el Papa es palabra de Dios, porque el dogma de la infalibilidad papal enseña que el Papa cuando habla es como si fuera Dios y que todo lo que él dice no puede fallar, es palabra de Dios. Entonces, a lo menos el católico es consistente, porque aunque dice, sí, nosotros aceptamos la Biblia, pero también aceptamos por encima de la Biblia lo que dice el Papa. Entonces guardan el domingo. Pero el mundo protestante no sigue lo que dice el Papa. A lo menos de boca dicen, no seguimos lo que dice un hombre, seguimos lo que dice la palabra de Dios. Pero resulta que a la hora del día de reposo, donde dice la palabra de Dios que hay que guardar el domingo, ¿se dan cuenta que no hay consistencia? Entonces, es muy difícil entender por qué el mundo protestante guarda el domingo cuando no hay autoridad bíblica para eso. Pero déjenme ir al punto donde voy. Yo puedo entender que el católico y el protestante van a aceptar el domingo por ley, porque ya lo están practicando. O sea, cuando venga una ley, y por ley hay que respetar el domingo, pues los católicos no tienen problema con eso. Y los protestantes en su mayoría tampoco. Pero mi pregunta era, ¿y cómo el mundo musulmán va a aceptar el domingo? ¿Y cómo el mundo judío? Ahora, los judíos no son muchos. Se calcula que hay más o menos, en Israel hay 8 millones de judíos y en el resto del mundo hay alrededor de 20 millones de judíos. Pero ellos no guardan el domingo, el día de ellos es el sábado. Ahora, de los 20 millones de judíos, la mayoría no son practicantes, son judíos de raza, son judíos de ascendencia, pero no son judíos practicantes. Pero los que practican el judaísmo, pues supuestamente guardan el sábado estrictamente. Y uno siempre se preguntaba, bueno, ¿y cómo Israel, una nación judía, va a aceptar el domingo? Pues ya pasó, hermanos. Ya Israel pasó una ley dominical. De esto vamos a hablar al hablar del mensaje del tercer ángel. Pero el mundo musulmán, que eso ni respetan ni Biblia, ni católicos, ni protestantes, ni judíos, ni nada. Ellos tienen su propio libro, su Corán. ¿Y cuál es el día que guardan los musulmanes? El viernes. Porque así lo mandó Mahoma. El viernes. Ese es el día de su adoración. Y hay un montón de musulmanes en el mundo. Es interesante porque en el mundo musulmán tienen 2 días que no trabajan. El viernes no trabajan y el sábado tampoco. Cuando un adventista vive en un país musulmán, no tiene problemas para guardar el sábado, porque los sábados no trabajan.
viernes y sábado. Aquí nosotros vivimos en el mundo occidental que respeta el sábado y el domingo. Y algunos de nosotros podemos tener problema el viernes, porque como nosotros guardamos el sábado de puesta del sol del viernes a puesta del sol del sábado, y algunos que trabajan, pues les obligan o les tratan de obligar a trabajar los viernes después de la puesta del sol, porque el viernes es un día laboral. Entonces hay problemas. Pero los que viven en países musulmanes no tienen problema, porque el viernes no se trabaja todo el día, así que el adventista puede guardar el sábado desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado sin ningún problema, porque los musulmanes no trabajan ni viernes ni sábado. Pero ¿y cómo van a aceptar una ley dominical? Les comparto una noticia que les dije que les iba a dar la semana pasada o la anterior y no la había podido compartir todavía con ustedes. Escuchen esto. El Papa Francisco visitó por primera vez un país musulmán en el 2019, y ese país musulmán se llama Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos. Estuvo allí en el 2019. ¿Qué fue a pedir? Se reunió con los dirigentes máximos de la nación y fue a pedir que tuvieran en consideración el casi 1 millón de no musulmanes que viven en Emiratos Árabes Unidos. Más o menos 1 millón de habitantes de esa nación no son árabes, son católicos y otras minorías más pequeñitas de otras religiones cristianas, pero no católicos. El 13% de la población en Emiratos Árabes Unidos, y son 7 naciones que se unieron para formar Emiratos Árabes Unidos, son 7 naciones. Así como Estados Unidos son 50 estados, pero la Unión Europea une varias naciones, así Emiratos Árabes Unidos une 7 regiones o 7 naciones. Pero resulta que acaban de aprobar la ley el 8 de diciembre del 2021. La nación de los Emiratos Árabes Unidos anunció el 8 de diciembre algunos grandes cambios para la fuerza trabajadora de la nación. Esta nación del Golfo Pérsico está transicionando a una semana de trabajo de 4 días y medio. Primera nación en el mundo que da 2 días y medio de descanso. Todo el resto del mundo dan 2 días. Y en algunos países nomás 1 día. Pero en el mundo occidental son sábado y domingo. Pero Emiratos Árabes Unidos acaba de anunciar que están pasando a una semana de 4 días y medio de trabajo. El fin de semana un poco más largo, que hasta ese momento consistía en viernes y sábado.
ha sido cambiada. Desde el 1 de enero del 2022, la nación ha declarado como descanso el sábado y el domingo, agregando la mitad del viernes para que hagan las oraciones y vayan a las mezquitas. Ahora, los musulmanes, su día es el viernes, pero ahorita quitaron la mitad del viernes, nomás dejaron la mitad, y le agregaron al fin de semana 2 días y medio, o sea, medio día más. Viernes mediodía, sábado todo el día y domingo todo el día. ¿Por qué este cambio? Es la primera nación árabe formalizar y legislar un fin de semana más largo, con menos horas de trabajo durante la semana. Y esto traerá también al país más en línea con el resto de los países del mundo. Hasta ahora, el Emirato de Naciones Árabes ha tenido viernes y sábado libres. Esto es lo que predomina en todos los países musulmanes. Pero la semana de 40 horas de trabajo no está funcionando bien. Han descubierto que reduciendo las horas de trabajo, los trabajadores se sienten menos cansados y son más productivos en sus trabajos. En lugar de 40 horas de trabajo, ahora van a tener 36 horas de trabajo. Solo van a trabajar 4 horas el viernes por la mañana. Y desde el mediodía ya tienen libre el viernes. Todo el sábado y todo el domingo. Este nuevo schedule de trabajo anunció el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Quiere traer a que sus habitantes se sientan mejor y produzcan más. Por cierto, este país es el tercer país más rico en ganancia per cápita del planeta Tierra. Tienen un nivel de vida más alto que los Estados Unidos. Mucho dinero. Toda la gente, allá no hay nadie pidiendo dinero, no hay nadie homeless. Allí no tienen esos problemas. La razón principal parece ser económica. Para poder seguir compitiendo en el mercado mundial, el gobierno árabe anunció que van a dar el domingo libre para que estén en concordancia con el resto del mundo comercial que cierra los domingos. Esto entra en efecto el 1 de enero. Desde el 1 de enero del 2022 se trabajará de lunes a jueves, 8 horas cada día. Y los viernes solamente trabajarán 4 horas. Desde las 12 del mediodía tienen libres para ir a hacer sus oraciones en las mezquitas. Esto se aplica para todas las oficinas gubernamentales, para las escuelas, para los bancos, para los negocios y también para los manufacturers, o sea, para las fábricas. Es decir, es una ley que se aplica a todos. Los empleadores privados
Se les dará un tiempo para que se ajusten y luego será mandatorio todos. ¿Mandatorio qué? El domingo. Porque esto es lo que le están agregando. El domingo. Tenían viernes y sábado, ahora le dan mediodía del viernes, sábado y domingo. Aquí siguen las noticias. No la voy a leer completa. Pero una cosa yo me preguntaba, y aquí en las noticias viene la foto del Papa con el califa de Emiratos Unidos, que vendría a ser como el presidente de la nación, y ahí viene la foto cuando ellos se reunieron, y ahora dice la agencia de noticias de que dio buen resultado la visita del Papa Francisco a Emiratos Unidos, porque ahora los católicos podrán tener su domingo libre y no tener que trabajar el domingo. Este es el primer país árabe que adopta esta ley dominical. Nosotros pensamos a veces cuánto tiempo va a durar para que esto suceda, para que venga una ley dominical. Y las trabas más grandes eran los países musulmanes. Pero si el tercer país más rico del mundo está adoptando el domingo como día de descanso por ley, los demás países árabes seguirán el mismo camino. ¿Cuál es la razón? Ponerse en concordato con el resto de los países para hacer negocio. ¿De qué les sirve a ellos tener abierto el domingo si no pueden negociar con el resto del mundo porque está todo cerrado? Los bancos y todo lo demás. No pueden hacer nada. Entonces, el domingo, dice la noticia, era día perdido en negocio. ¿Por qué? Porque no podían hacer negocios a nivel mundial. Ellos venden petróleo y venden todo un montón de otras cosas. Pero no les convenía porque ese día era un día perdido, por así decirlo. Pero ahora van a tener 4 horas del viernes para negociar, sobre todo las bolsas de valores. Porque esos países dependen mucho de la venta de los productos en bruto, de la venta del petróleo y de otras cosas. Y si pierden un día de negocio, pierden mucho negocio. Entonces ahora comienzan con, vamos a ver cómo funciona. Si les funciona mediodía el viernes, lo van a dejar así. Pero por ahora el domingo está cerrado. Menciono esta noticia, hermanos, como un ejemplo de que el mensaje del tercer ángel está muy vigente todavía. Y cada vez se está acercando más al cumplimiento final de una ley dominical a nivel mundial. Al ver la importancia de este mensaje final, nos debe llevar a nosotros a tomar decisiones de trabajar cuando todavía hay oportunidad de salvación. Porque muy pronto terminará esa oportunidad de salvación. Cada uno de nosotros tenemos el privilegio de conocer este bendito mensaje. Y Dios nos llama no solamente a creerlo y a vivirlo, sino también a compartirlo. Aprovechemos cada oportunidad que Dios nos da para compartir con los demás. Invítenlos a escuchar el canal de televisión. Muchas personas están abriendo los ojos, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo van a invocar el nombre de Cristo para ser salvos? Dice Romanos capítulo 10, si no han oído de ese nombre. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Por eso es tan importante que aumentemos la proclamación de este mensaje para poder llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El pueblo adventista está proclamando este mensaje, pero esta tarde vamos a ver de un plan de Satanás para coartar el mensaje de los 3 ángeles y que no siga siendo proclamado por el pueblo
a quien Dios llamó para dar este mensaje. Te invito a reconsagrar tu vida a Dios en este día. Y en este nuevo año que hemos iniciado, estamos a 15 de enero. Se han pasado 2 semanas de este nuevo año. Iniciamos esta serie el 1 de enero. Ya llevamos 2 semanas con esto. Y vamos a seguir estudiando lo que es la verdad presente. Y vamos a ver cuán presente es la verdad que decimos creer. Que el Señor nos ayude. No solamente a confirmarnos en la verdad presente, sino también a usar nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos, nuestra influencia, nuestros diezmos, ofrendas, para cumplir la misión que Dios nos ha dado, de proclamar este mensaje en alta voz. Porque el ángel dice, clamó a gran voz, diciendo. Y así nos llama Dios, a proclamarlo a los 4 vientos, para que los que quieran aceptar el mensaje puedan ser salvos. Y el que no quiera, sellará su destino de perdición. Dios le da la oportunidad a todos, pero hasta que esa oportunidad no llegue a cada habitante del planeta Tierra, el Señor no puede venir, porque Él es justo. Y Él no va a terminar la obra de salvación mientras uno no haya escuchado. ¿Cuántas personas hay que aún no han escuchado este mensaje? Por eso necesitamos a unir esfuerzos, a ponernos más agresivamente a proclamar este mensaje, para que así el Señor pueda terminar su obra que está haciendo por nosotros en el santuario celestial, pueda quitarse las vestiduras de sacerdote y pueda ponerse las vestiduras reales para venir a buscar a su pueblo y poner fin a este valle de lágrimas. Porque la pura verdad, hermanos, es que ya ni vale la pena seguir en este mundo. Miren cómo está. Ahí andamos todos. No podemos ni salir, no tenemos libertad de reunirnos, no nos podemos ni saludar, no nos podemos ni abrazar, ni dar los besos como antes. Este mundo ya no es el mismo y no va a volver nunca a ser como era antes. Nunca más. Eso es para que el mundo se dé cuenta que esto se está acabando, pero la gente no quiere creer. Hay gente que piensa que todavía esto va a volver a la normalidad. Esto ya no se arregla. Cada vez va a ir de mal en peor. Y aunque yo no quiero ser portador de malas noticias, quisiera decirles, todo esto se va a acabar y todo esto se va a mejorar, pero los estaría engañando si les digo eso. Mejor que nos aprontemos y nos apresuremos, porque el tiempo es corto. Y lo que tenemos que hacerlo rápido. Que Dios nos ayude para proclamar este mensaje. Vamos a cantar nuestro himno final. Esparcid la luz de Cristo. Dad las nuevas de verdad, porque hay muchos que no han oído el mensaje de salvación. Esparcid la luz de Cristo. Vamos a ver qué número es. ¿No aparece? ¿162? 562. O 562. Muy bien. 562. Perdón que no les dejé saber el himno de antemano. La próxima se los voy a tener listos. No problem. Esparcid la luz de Cristo en la densa oscuridad. Alumbrad a quien no ha visto más que el mundo de maldad.
Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Alumbradles el sendero de la eterna salvación, y que acepten del Cordero la promesa de expiación. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Como un barco zozobrante en las ondas de la mar, nuestro mundo tambaleante va muy pronto a naufragar. Esparcid la luz de Cristo, dad las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Esa es nuestra misión, alumbrar este mundo que va al naufragio, que va a la perdición. Y hay muchos que necesitan el mensaje que tú y yo conocemos. Comprometámonos a proclamar este mensaje. Vamos a postrarnos de rodillas para orar. Padre Santo y Dios nuestro, te damos gracias por ser parte de este movimiento mundial que anuncia a toda nación, tribu, lengua y pueblo que ha llegado la hora del juicio de Dios. Gracias, Señor, porque nos has dado tanta luz, tanto conocimiento, porque la mayor suma de verdades que jamás hayan sido dadas a seres humanos mortales nos ha sido confiada a nosotros. Ayúdanos a ser leales, a proclamar este mensaje. Ayúdanos, Señor, no solo a vivirlo, sino a compartirlo con los demás. Y que la luz de Cristo, esa luz de salvación, de que hay un día de expiación que se está llevando a cabo en el cielo, pueda llegar a todos los habitantes del planeta Tierra, y que nosotros seamos parte de esa proclamación final. Danos tu bendición al despedirnos de este lugar, y tráenos nuevamente por la tarde a seguir considerando la importancia de este solemne mensaje, el mensaje de los tres ángeles. Danos tu bendición y tu paz. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.